versus los sectores agrario en Brasil y Argentina y petrolero de Venezuela en los países dependientes. ¿Y qué encuentro? Cuando abandono la teoría, abandono la economía y me pongo a mirar la realidad, lo que encuentro es que la rentabilidad del sector exportador de los países llamados dependientes, oprimidos, es superior a la rentabilidad de los países que me exportan tecnología. ¿Qué significa? Que en el intercambio salen ganando. Ese ingreso de una ganancia permanente extraordinaria en los rubros de materias primas es lo que se llama renta de la tierra. ¿Y por qué existe? Existe porque son condiciones de productividad que no son reproducibles por el trabajo humano. Por lo tanto, es un monopolio realmente existente, no como el monopolio de los libros que no existen, que dicen que hay un monopolio automotriz y solo miran un país y hay 20 empresas automotrices, que dicen que hay un monopolio, no sé, de alimentos en Venezuela y en todo el mundo está lleno de alimentos. Para que haya un monopolio de alimentos en Venezuela, alguien tiene que proteger ese monopolio. Cuando uno mira el mercado mundial, Kraft Foods, Nabisco, son mucho más grandes que la Polar. Hablar del monopolio de la Polar es simplemente querer ocultar que estamos protegiendo a alguien frente a la competencia mundial. Entonces, de vuelta, si abandonamos la teoría de los libros donde dice que los monopolios existen y vamos a la realidad, ¿qué es lo que encontramos? Que acá hay un monopolio de verdad. ¿Por qué? Porque no puedo reproducir el petróleo. Quien tiene una ventaja en la producción de petróleo tarda millones de años, se puede generar una tecnología, pero es mucho más cara y eso es una ventaja. Quien tiene la pampa húmeda y tiene fertilidad en la tierra y cercanía a los puertos y buen régimen de lluvias, y frente a campos mucho peores, tiene una mejor productividad del trabajo. Quien tiene cobre en una veta fácil de sacar, va a obtener una ventaja a la hora de vender los precios, y eso, como no es reproducible, sí va a implicar una ganancia extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que ese ingreso extraordinario es lo que ingresa, es lo que se le saca a los países que compran esas materias primas, que de dónde sacan la capacidad de pagar esas materias primas más caras. Si pensamos en Estados Unidos o en China, nos tenemos que preguntar quién consume el petróleo, quién consume los alimentos. Y lo que encontramos es que lo consumen los capitalistas, los capitales, las empresas de China y de Estados Unidos. ¿De dónde sacan la capacidad de poder pagar esa ganancia extraordinaria de nuestros países? ¿De dónde sale la riqueza del capitalista? De vuelta, cuando dejamos la teoría y miramos la realidad, creemos que sale de los trabajadores. No sale del capital, no tiene ninguna forma de retribuirse a sí mismo, sino es sacándole una parte del producto del trabajo a los trabajadores, y es lo que se llama la plusvalía. ¿Qué significa eso? Que lo que ingresa a nuestros países es plusvalía de obreros chinos y estadounidenses. ¿Y quién se apropia esa plusvalía? O sea, ¿quién explota a los obreros estadounidenses y chinos? ¿Quién dijimos que recibía eso que el Estado transfería? Las empresas ineficientes que logran, con la explotación de los trabajadores, pero ahora transformada en renta de la tierra, apropiarse de esa riqueza sin necesidad de tener la tecnología de punta que tienen sus países. Al lado de eso aparecen empresas nacionales grandes y aparecen un montón de pequeños capitales. Todos esos se pueden reproducir sobre la base de este ingreso. Entonces, este ingreso extraordinario es lo que está detrás del sostén de capitales como esos que vimos de Toyota, pero que podemos extender a todos los capitales. Cuando miramos la productividad, si vemos por ejemplo este gráfico, es la productividad argentina en relación a Estados Unidos, a lo largo de casi toda la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que dice este gráfico? 20%. Significa que es un quinto que la productividad de Estados Unidos, del conjunto del capital industrial, no solo extranjeros, nacionales. Podríamos pensar que Brasil es diferente. Este gráfico compara a Corea, que sí logra cerrar la brecha con Estados Unidos, esto es en relación a Estados Unidos. Fíjense que Brasil está en torno, según la forma media, porque tiene una complicada, entre un 20 y un 10% de la productividad de Estados Unidos. Es decir, está casi igual que Argentina.
Uno mira a Brasil, es el monstruo industrial, pero cuando uno mira la capacidad productiva que tiene, es igual de malo que nosotros. No les crean a los brasileños. ¿Qué significa eso? Que necesitan algún tipo de compensación, algún elemento, y que solo pueden reproducir si se aparece ese mecanismo que es la renta. Si vemos el caso venezolano, no tengo la comparación en niveles absolutos, digamos, relativos con Estados Unidos, me faltó otra vez el gráfico, pero sí tengo la evolución y se ve muy claramente que acá hay una brecha que se agranda muchísimo en términos de productividad. Esto no es el nivel de la evolución. El nivel está en torno un poquito más bajo que la de Argentina, la distancia de productividad. La Argentina está en un 20%, Venezuela está en un 15-10% en relación a Estados Unidos. Son 5% menos que Argentina y un 85% menos que Estados Unidos. ¿Cómo sostengo una actividad industrial tan ineficiente? Algún ingreso extraordinario que vamos a ver que requiere de la mediación del Estado. El más de derecha de nuestros países es proteccionista, porque en general el más de derecha está financiado por grupos económicos que requieren de esta protección. A lo sumo lo que van a decir es: protejamos a los amigos y no a los otros. El caso paradigmático fue la década del 70 en Argentina, en el cual subió una dictadura neoliberal que abrió a los textiles, abrió a la pequeña producción, pero a las automotrices, a la siderúrgica, a la química, a todos esos los protegió por ineficiencia. No puede haber gobiernos liberales en ningún lugar del mundo, pero menos en América Latina. Pueden estar en los manuales, son muy lindos, modelos neoclásicos de libre mercado, puede ser el discurso contra un gobierno, pero en el fondo todos cuando llegan se tienen que basar en lo que van a defender, que es el capital de su país. Y eso es el nacionalismo de todas sus variantes. Avancemos un poco más. Este es el caso chileno. Pensé que está cayendo cada vez más la productividad. Supuestamente es un país que, regulado por el mercado, seguía por el crecimiento de la productividad, y ahí sí funciona en serio el mercado, no hay populismo. Estuvo Pinochet, estuvo la concertación, que era una socialdemocracia respetable y que respetaba el mercado, y entonces solo va a haber, el mercado va a generar incrementos de productividad. Ahora está muy de moda en Venezuela decir: tenemos que recuperar productividad sobre la base de liberar el mercado. Bueno, fíjense lo que significa en términos el supuesto libre mercado chileno. No tiene ningún incremento de productividad, sino que tiene una caída relativa en relación a Estados Unidos. Entonces, ¿qué está detrás del sostenimiento de estos países? Dijimos la renta de la tierra. ¿Por qué? Porque es lo que aparece como fuente extraordinaria. ¿Puede haber alguna otra fuente extraordinaria? Vamos a ver que sí. Si se me cae la renta, ¿dónde puedo buscar una fuente extraordinaria? ¿Qué aparece siempre que cae la renta? ¿Qué es lo que se está negociando ahora en toda América del Sur? Deuda. ¿Qué es la deuda? Entra más de lo que sale. Cuando me endeudo, pido más. Cuando me desendeudo, pido menos. El que no paga la deuda, en general, es el que se desendeuda. Y el que paga la deuda es el que se endeuda. Siempre al revés. Van a ver que funciona perfecto esa fórmula. El que dice que es antiimperialista, paga. El que dice que es servicial, se endeuda. Miren la correlación. Voy a hacer un modelito y van a ver que es cierto. Incluso el gobierno en su momento más combativo es cuanto más paga. Me independizo del imperialismo, voy a la ONU y te pago todo. La deuda venezolana cae durante los primeros años de Chávez. Es racional. ¿Por qué? Porque me está incrementando la renta, aprovecho para desendeudarme. Pero discursivamente tengo que presentarlo como lo contrario. Y después, cuando se me empieza a caer la renta, ¿qué tengo que hacer? ¿Y para qué pagué? Pagué para recuperarme después de una crisis y estar en condiciones de pedir prestado. Miren el caso argentino, si leen los diarios hoy, van a ver que se acaba de hacer un acuerdo por 15.000 millones de dólares que se va a pagar con bonos, todo a unos fondos buitres que habían comprado acciones a un 1000% menos en la crisis del 2001. ¿Y por qué Argentina ahora paga? No, ahora no paga. Esos 15.000 millones de dólares son bonos. Y se emiten para poder volver a pedir prestado. El que pagó fue Kirchner con su discurso nacionalista. Cuando usted vea, ahora vamos a ver la deuda argentina, vamos a ver que cae durante los gobiernos de Kirchner y ahora se incrementa, es decir, que entra más que lo que sale.
¿Por qué pudo pagarla? Porque tenía renta, tenía la crisis y quería saldar su deuda para poder volver a endeudarse. El único sentido de pagar una deuda es si necesito pedir prestado de vuelta. Si yo no necesito pedir prestado de vuelta, ¿por qué voy a pagar la deuda? Más cuando no hay ninguna forma coercitiva que me hagan pagarla. Pago para poder endeudarme. ¿Por qué acaba de pagar Maduro 1.500 millones de dólares? Porque está desesperado por endeudarse y tiene que cancelar como puede una deuda para ver si le vuelven a prestar. Y si caía en default, no se le presta. Pero volvamos al punto de la renta. Puede haber otra ganancia extraordinaria, pero la particularidad de América Latina es que la deuda que se toma se paga con renta. Entonces, para poder entender la deuda, tenemos que entender el ciclo de la renta y las particularidades que tienen, cómo hago que esa renta fluya al resto de la economía. Y vamos a ver que el principal mecanismo, bueno, tiene un par de fórmulas, pero después, cuando vemos la tasa de ganancia en el sector, digamos, rentístico, vemos que es, en el caso chileno, más alto que el resto, en el caso minero. Y podemos ver el peso de la renta en la economía chilena, casi el 70%, igual que en Venezuela. Chile, que es una economía de libre mercado, donde la renta de la tierra es el 70% de la economía. Después, si les interesa, puedo contar la metodología de los cálculos, pero por una cuestión de tiempo voy a dar los resultados. Si miramos el caso brasilero, bueno, no tengo el peso de la renta, pero sí uno puede ver los ciclos, y puede ver el ciclo de Lula con un muy fuerte crecimiento de la renta, el boom de la década del 70 y el grado de desarrollo de la década del 40, donde la renta también, los ciclos de la economía están marcados por los ciclos de la renta. La rentabilidad, esto es sector agrario versus sector industrial, me faltó la leyenda, siempre se borran a veces cuando paso a PowerPoint. La de arriba es el sector agrario, la de abajo es el sector industrial. En Brasil, el sector agrario, y a esto hay que sumarle en los últimos años el sector petrolero, como Petrobras, son los motores que sostienen al sector industrial. Cuando miramos el caso argentino es parecido, la rentabilidad de la tasa de ganancia agraria, esto es la tasa de ganancia, perdón, la tasa de ganancia industrial, cuando miro la tasa de ganancia agraria sobre la industrial, vemos que es 4 veces más por momentos que la industrial de Estados Unidos. Es decir, ese gráfico desagregado nos muestra que en todos los países con diferentes niveles hay una mayor rentabilidad del sector de materias primas que del sector industrial. Y ahora bien, ¿qué mecanismo aparece para apropiar la renta? ¿Cómo se apropia la renta? Hay un mecanismo directo que es, ¿qué pasa con la renta de la tierra? Vemos un poquito la renta de la tierra. La renta de la tierra es una ganancia extraordinaria que no surge del capital invertido en la tierra, sino que surge una condición natural no reproducible por el trabajo humano. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, olvidémonos del caso del petróleo que tiene sus particularidades, y entiendo que la están viendo con el profesor, pensemos en el caso agrario. Hay un dueño de la tierra privado y hay un capitalista que quiere producir en la tierra. Se pone a producir y se encuentra que con la tecnología que pone normal, con lo que invierte, obtiene una rentabilidad extraordinaria. ¿Qué va a pasar? Si un capital tiene una rentabilidad extraordinaria, ¿qué es lo que genera? Que otro capital vaya a buscar esa rentabilidad extraordinaria. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ofrecer alquilar esa tierra más caro que el otro, porque está dispuesto a ganar un poquito menos que el otro, pero todavía es extraordinario. Entonces desplaza a ese capitalista y paga un poco más de alquiler y tiene una menor rentabilidad. Pero en el siguiente momento aparece otro. Supongamos que la tasa de ganancia promedio de la economía es 20 y tenía 30, bajó a 25, pero aparece otro y dice: yo estoy dispuesto a pagar un alquiler hasta 20. ¿Por qué? Porque entre tenerlo en el automotriz y tenerlo en el agro me da lo mismo. Entonces, hasta un alquiler que me representa a mí una rentabilidad de 20, pago. ¿Qué significó? Que mi ganancia extraordinaria se le fue al capitalista. ¿Y a quién fue? Al dueño de la tierra. ¿Y el dueño de la tierra qué hizo? Nada. Bueno, sí, mató unos indios en el caso argentino, una población originaria en el siglo XIX, su abuelo lo mató,
ocupó la tierra, se lo dejó en herencia, y lo único que hace es ser dueño de la tierra, punto. Por eso los teóricos clásicos veían al terrateniente como un parásito. ¿Por qué? Porque era alguien que le sacaba al capitalista, que también es un parásito, pero el trabajador, eso no lo decía Ricardo, solo miraba el carácter parásito en relación al medio de la tierra, no miraba el carácter parásito en relación al trabajador, pero en relación a la tierra tenía razón. ¿Por qué tengo que pagar un arrendamiento a este señor que lo único que hace es ser dueño de algo que no produjo? Es decir, que la renta de la tierra tiene como curso directo, si no meto ninguna intervención, el dueño de la tierra. Es decir, que el dueño de la tierra está sustrayendo a la capacidad de acumular al resto de los capitalistas. Entonces, ¿qué hacen el resto de los capitalistas? Se pelean con el dueño de la tierra. ¿Quién es el aliado en la pelea con el dueño de la tierra de los capitalistas? El supuesto enemigo mortal de los capitalistas, el Estado. Ese que para los liberales molesta, pero que cuando necesitan que ponga impuestos a la tierra o incluso que estatice la tierra, lo aplauden. ¿Por qué? Porque la forma más potente que tienen de recuperar eso que agarró este parásito dueño de la tierra que no hizo nada es que el Estado sea el dueño de la tierra y después la distribuya a todos los capitalistas. En la Argentina la tierra agraria es privada. Entonces todo el tiempo tenemos conflictos entre el sector industrial y el sector dueño de la tierra mediado por el Estado. El Estado le cobra impuestos, los de la tierra se quejan. En el caso del petróleo tenemos, o en el caso del cobre, tenemos que el dueño de la tierra ya es el Estado. Lo cual para el capital implica una traba menos. En lugar de tener que decir que el Estado apropia al dueño de la tierra y después lo distribuya, directamente pelearle por el Estado. Entonces el Estado se convierte directamente en el lugar donde las multinacionales, los capitales chicos, los capitales grandes desarrollan su intervención política para ver cómo apropian de esa renta. Pero ¿qué pasa? Cuando el Estado empieza a distribuir por subsidios, protección, se pone muy en evidencia que hace algo discrecional. ¿Por qué le diste a este y le diste al otro? ¿Por qué a mí no? Entonces, ¿qué forma tiene el Estado de que esa distribución aparezca menos evidente y sea menos factible de ser disputada por diferentes sectores a nivel político? ¿Cuál es el principal mecanismo por el cual la renta de la tierra va a parar al resto de la economía? El tipo de cambio. ¿Por qué el tipo de cambio? Porque si el dólar está muy barato, la sobrevaluación de la moneda, el sector exportador recibe menos de moneda local por cada dólar exportado y el sector importador de esta industria ineficiente que importa casi todos sus insumos y que además remite utilidades, consigue los dólares baratos. En el medio hay pequeños capitales, capitales comerciales, todos los que apropian ese dólar barato. Pero el dólar barato es una ley de mercado, salvo cuando hay control de cambios. Pero cuando hay control de cambios, el control de cambios es para poder venderse lo barato. Si quiero tener la grabación. Porque si no hubiese control de cambios estaría más caro. 20 minutos la cara. Los empresarios que compran dólares baratos se quejan del control de cambio a pesar de que es el mecanismo por el cual se está regalando la renta. Que vayan al psicólogo. Se han apropiado de casi toda la renta venezolana y argentina por mecanismos de control de cambio que lo favorecieron, Sí, pero como necesitan de alguna manera y se les presenta como que hay un control de cambio, peleando contra el control de cambio apropian de esa renta. Entonces la sobrevaluación de la moneda aparece en los diferentes países donde hay renta de la tierra, sin importar su tinte político. Miremos el caso chileno, que sería como el más donde el mercado se rige automáticamente, y miren qué pasa en el último periodo con el tipo de cambio, está sobrevaluado. ¿Qué implica eso? Que el sector exportador pierde parte de su ganancia extraordinaria y van a parar, en el caso chileno, sobre todo a la importación directa, porque casi no hay producción local. Entonces lo que se hace es que la renta favorezca el desarrollo de un capital comercial que logre importar barato y de un capital que puede fugar ganancias porque con poca riqueza local la convierte. Si yo tengo un dólar barato y quiero fugar riqueza, imagínense el que accede al dólar a 10 ahora, ¿de dónde sale eso? No es mágico. Es mágico cuando se imprimen papelitos, pero cuando lo convierto en dólares, podemos discutir que en Estados Unidos también imprime papelitos, algo de mágico tiene, algo de ficticio tiene, pero por ahora dejémoslo de Estados Unidos, y lo cierto es que de algún lado salió eso.
¿De quién salió? De PDVSA, que liquida sus exportaciones a 10. Es una transferencia del sector que tiene ganancia extraordinaria a los otros sectores. El tipo de cambio, por lo menos, es el principal mecanismo que aparece de transferencia. Veámoslo para el caso brasilero. En el último periodo, con la caída empieza a devaluarse, pero está un 80% sobrevaluado. En el caso chileno era un 200% sobrevaluado. Veamos el caso argentino, está casi parecido, esto es 1 sobre 2, sí, casi un 60%, 70% sobrevaluado. Y bueno, si vamos al caso venezolano, encontramos el extremo con un 10.000% sobrevaluado. Naguará. ¿Quién es el país donde más se le reparte al sector importador, al sector que fuga capital? El proceso político que supuestamente es más contrario al capital. Cuanto más contrario al capital, más se le da por tipo de cambio. Y es lógico. Si yo estoy teniendo un discurso de que no le doy nada al capital, tengo que encontrar algún mecanismo por el cual no sea tan evidente. Por más que ahora sea demasiado evidente, cuando miramos que esto es un extremo del 10.000%, el cálculo me está dando más o menos que la paridad tiene que estar entre 360 y 400. Se puede ajustar más o menos, pero hay otros modelos que hacen algo parecido. Podemos discutir cómo se construye el modelo, pero incluso cuando vemos el periodo previo, por decir esto es la crisis, la guerra económica, no sé qué otra cosa, pero cuando vemos esto estamos hablando de 300%, 400% de sobrevaluación. Significa que por cada bolívar que se compra se le regalan 4. ¿Sí? O que lo que le cuesta $1 le debería haber costado 4. Es decir, cuando un importador recibe esto, recibe muchísimo más de lo que se reparte por gasto social, de lo que se reparte por las misiones, de lo que se reparte por empleo estatal. Salir a decir que el problema en Venezuela es el empleo estatal y que hay que achicar el Estado porque hay muchos empleados, es porque no están diciendo quién se benefició de esto. Y tienen como complicidad un gobierno que dice que no los benefició. Entonces hacen un combo perfecto. El gobierno dice que no beneficia a las empresas. La oposición dice que no beneficia a las empresas. Qué unidad perfecta de dos que dicen lo mismo y los dos mienten. ¿Por qué? Porque el mecanismo principal de apropiación justamente trata de que no sea evidente quién es el sujeto de este proceso, a quién se beneficia. Entonces, para ir cerrando y habría preguntas, tratamos de pensar un poco la particularidad. Sobre todo voy a tratar de pensar la particularidad de 3 casos. El brasileño lo dejé un poco de lado, que es parecido, el argentino, el chileno y el venezolano. ¿Qué pasa con el caso argentino en el último periodo? El caso argentino en el último periodo tiene una condición común, que es un proceso que se da en toda la región, que es una crisis de la década del 70. Usted un poco el desorden. ¿Qué es esto? La rentabilidad del capital en Venezuela, Estados Unidos y Argentina. Es decir, la rentabilidad es cuánto se gana en función del capital que invierte, el capital que adelanta. Es una medida que a algunos les gusta decir que es marxista, la tasa de ganancia. No existe la tasa de ganancia marxista. Lo que existe es la rentabilidad. Esto es lo que hace un contador. Que después los economistas se hayan olvidado de que lo que importa es la realidad y les gustan más teorías, no significa que Marx haga una teoría. Marx agarraba los balances contables de la empresa, miraba el balance contable y ¿qué veía? Números. Activo fijo, activo circulante y ganancias. ¿Por qué? Porque Marx lo que quería ver es cómo ganaban plata las empresas. No quería armar un modelito ni armar una teoría. Después los marxistas se hacen la economía marxista. Pero tampoco tiene ningún sentido. Lo que importa es el problema concreto. ¿Qué es lo que importa en el capitalismo? La beneficencia, que los pobres coman, cuidar el medio ambiente. No, lo que importa en el capitalismo, ¿qué es? Algo muy obvio, ganar plata. Y no hace falta ser marxista para saber que lo que importa en el capitalismo es ganar plata. Y si lo que importa es ganar plata, ¿cómo mido si una economía está saludable o no? ¿En qué momento está y demás? Miro cuánta plata gana. Pero no me sirve decir gané 1.000 millones si mis costos fueron 1.000 millones. Porque es ridículo. A veces dicen, porque la empresa ganó 100.000 millones. Lo que importa no es cuánto ganó, lo que importa es cuánto ganó en relación a lo que invirtió.
¿Quién hace ese tipo de cálculo? Los contadores. Así que hay un contador acá, yo tiendo a hacer la defensa de los contadores, en general muy menospreciados por los economistas, y que en realidad son los únicos que saben cómo funciona la cosa, parece que no se dan cuenta. El economista le encanta armar modelos de la tasa de interés, de esto, de lo que se qué, las expectativas racionales, irracionales, juegos, y en realidad hay que volver a mirar a los contadores. Y aprenderíamos muchísimo. Es más, si ellos hiciesen ese encargo y nosotros subestimásemos tanto, nos podrían enseñar muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que rige una empresa es cuánta plata gana, y el que sabe cuánta plata gana es el contador. A nivel estatal, el que sabe eso es el contador de las cuentas nacionales. Pasa que las cuentas nacionales no están puestas en relación de rentabilidad, aunque tranquilamente se puede hacer. Es muy fácil convertir la cuenta nacional en una relación de rentabilidad. Se calcula el stock de capital, se calculan los costos, se descuentan, se calcula la ganancia del conjunto de la economía y se compara contra el capital invertido y uno obtiene un indicador de rentabilidad que, de vuelta, no tengan miedo de ser marxistas porque calculan una tasa de ganancia, ni tampoco se crean marxistas porque calculan una tasa de ganancia. ¿Qué significa esto? Que si yo veo la rentabilidad, hay una crisis. Una crisis que no es nueva, que es una crisis del sector industrial que en el caso venezolano es mucho más potente, mucho más fuerte, pero que es del conjunto de la región. ¿Y en qué nos encuentra ese proceso de crisis? En un proceso por el cual la industria se concentra y se destruye el pequeño capital. En el caso venezolano la destrucción es mucho mayor que en el caso argentino y eso va a ser clave para entender lo que pasa en los 2000. La diferencia cualitativa es que en el caso chileno se destruye toda la industria. Eso lo realiza Pinochet. Y lo que se engendra cuando crece de vuelta el proceso de endeudamiento y de renta es una relación de libre comercio porque no hay industria que proteger. Eso significa niveles de pobreza muy grandes que solo pudieron sostenerse mediante una dictadura. La dictadura es lo que es un poquito más complejo, no sé cuánto manejan, quizás se quiebran un poco, el problema de la transformación de valores en precios y el problema de la tasa de ganancia. Pero bueno, para poder contestar lo que remitirá eso, en todo caso, el profesor se os explique en otro momento o que en una clase. ¿Cuál es el problema? Hay una transferencia de valor entre las ramas de diferente composición orgánica, es decir, cuando hay una relación entre trabajadores y capital diferente, la forma en la cual se obtiene la misma tasa de ganancia es que se transfiera valor de la rama de menor composición orgánica a la rama de mayor composición orgánica. ¿Qué significa eso? Si lo pensamos en términos de países, que el país de menor composición orgánica cede valor al país de mayor composición orgánica. Pero la pregunta es, esa cesión de composición orgánica, ¿qué implica? Implica la formación de la misma tasa de ganancia, o sea, de la misma capacidad de valorizarse, o sea, de igualarse, no de diferenciarse. La transferencia de valor es la forma de la igualdad, no de la desigualdad. Para obtener la misma tasa de ganancia, que es lo que hace que el capital individual se reproduzca, opera una transferencia de valor. Entonces yo no digo que no haya transferencia de valor. En el caso argentino, en el caso venezolano habría que verlo porque el petróleo es una composición orgánica antes, en un caso particular, pero en el caso agrario uno puede tender a pensar que la composición orgánica es menor, pero que ceda valor. ¿Por qué? Porque la sociedad no se organiza directamente a través del valor. Eso es lo que decía Ricardo. Y Marx se ocupó, a pesar de los marxistas que se olvidaron de eso y hablan de intercambio desigual, de transferencias de valor como forma de diferenciación. Toda la discusión de Marx, cuando salda cuentas con Ricardo en teoría de la plusvalía del propio capital, es el gran debate que ha dejado Ricardo pendiente, que es cómo se resolvía el problema entre el valor y los precios de producción. Y Ricardo lo resuelve como un economista con un modelo que dice, bueno, hay excepciones. Pero esas excepciones son las que justamente hacen la regla, la rama de menor composición orgánica y la rama de mayor composición orgánica, que es lo que Ricardo no puede explicar. ¿Cómo lo explica Marx? Poniendo delante la realidad en la teoría. Lo que importa es cómo se valoriza. Y lo que descubre Marx es que hay una unidad en la valorización, que es la tasa general, pero que cada capital individual, para valorizarse esa tasa, apropia valor de otras ramas. Por lo tanto, la transferencia de valor yo no la niego. Lo que digo es la forma de la igualdad. Y la pregunta que tenemos acá no es la igualdad, es la desigualdad.
Entonces, no, el mecanismo de igualdad, que es la transferencia de valor, no me lo responde. Y lo que me lo responde es el mecanismo de desigualdad. Porque tengo capitales ineficientes que no deberían existir, primer punto, una desigualdad, es decir, tengo capitales que no deberían tener la tasa media de ganancia por su productividad y sin embargo la tienen. El problema es de la realidad, no de lo que dicen los autores. Los autores dicen que esto no debería existir, yo no tengo la culpa. La pregunta es, ¿cómo capitales ineficientes que tienen menor productividad existen? No solo existen, se valorizan como si fuesen capitales normales. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Algo que me explique esto. En los libros no aparece, me aparece preguntándome qué fuente extraordinaria está. Y la transferencia de valor, lo que me explicaba es cómo se formaba la tasa de ganancia en condiciones normales. Pero acá tengo una condición diferente, que es capital ineficiente que logra alcanzar la tasa media de ganancia. Que en el propio esquema de Marx es el capital que debería desaparecer y existe. Si yo fuese marxista, diría que no existe.